¿Sabías que Perú fue el primer lugar en toda América donde se produjo vino? Aunque la vid llegó primero a México, fue en Perú donde se elaboró vino de forma sistemática por primera vez, y lo hicieron en un desierto, fuera de las zonas vitivinícolas tradicionales del mundo. Hoy en No Soy Enólogo te invitamos a descubrir la increíble historia del vino peruano, un legado de más de 400 años lleno de desafíos, innovación y una geografía única. Desde la llegada de las primeras vides en el siglo XVI, Perú marcó un antes y un después de la viticultura del continente. Aunque la vid llegó a México en 1524, fue en Perú donde realmente comenzó la producción de vino. En 1539 ya se plantaban vides en Lima y para 1551 existía producción activa. Hacia 1560 el vino peruano se exportaba al resto del virreinato, por eso se reconoce a Perú como el primer país de América en producir vino comercialmente. La historia no fue fácil. La erupción del volcán Huayna Putina en 1600 destruyó gran parte de los viñedos en el sur. En 1880, la Guerra del Pacífico arrasó con haciendas y bodegas en regiones vitivinícolas clave. El siglo XX trajo más dificultades con la reforma agraria, muchas propiedades se fragmentaron y la producción se redujo drásticamente. Además, el propio protagonismo del pisco en la cultura peruana desplazó al vino de la mesa y del imaginario colectivo. Pero a pesar de todos estos golpes, la viticultura peruana resistió. La vid llegó al Perú siguiendo un mandato de la corona española en 1522. Todo barco hacia el Nuevo Mundo deberá llevar cepas. Fue el capitán Hernando de Montenegro quien en 1539 sembró por primera vez uvas en Lima. Desde ahí las vides se expandieron hacia el sur, llegando a valles como Ica, Nazca, Arequipa y Moquegua. El clima de la costa sur del Perú, con su desierto templado, su gran oscilación térmica y los sistemas de riego desarrollados de épocas prehispánicas, permitió una producción vitivinícola sorprendentemente exitosa. Desde Perú, el cultivo de la vid se expandió a Chile, Argentina y otras regiones del virreinato. Cronistas como Guamán Poma de Ayala escribió sobre la calidad de los vinos de Ica y Nazca comparándolos con los de Castilla. Durante el virreinato, el vino peruano abastecía ciudades tan lejanas como Potosí o Panamá, e incluso se embarcaba en galeones. Y fue desde Perú que se expandió la viticultura hacia Ecuador, Chile, Argentina y más tarde California, donde los sarmientos llevados desde Perú dan inicio a la llamada uva misión. Las variedades que prosperaron fueron Mollar, Albilla, Moscatel y otras locales. Se desarrollaron técnicas como el pisado en costales y se cultivaba tanto en zonas costeras como andinas. ¿Y qué pasó con aquellas bodegas fundadas en esos primeros siglos? Algunas todavía existen. Aquí te dejamos las 5 bodegas más antiguas del Perú que siguen activas. Hacienda Atacama Ica, fundada en la década de 1540, es considerada la bodega más antigua de América. Aún hoy produce vinos y es emblema del patrimonio vitivinícola peruano. Bodega Majes Tradición Arequipa, fundada en 1775. Esta histórica bodega, ubicada en el Valle de Majes, representa la tradición vitivinícola del sur andino. Sus vinos y destilados mantienen técnicas ancestrales combinadas con innovación. Bodega Vistalegre Ica, establecida en 1857, ha sido clave en la continuidad del vino en Ica. Combina métodos tradicionales con tecnología moderna. Viñas Queirolo Ica, fundada en 1880, es una de las más reconocidas y con fuerte presencia internacional. Ha impulsado la viticultura moderna en Perú. Bodega Tabernero Chincha, en funcionamiento desde 1897, Tabernero ha diversificado su producción y es muy popular en el mercado peruano. Tras décadas de abandono, en los años 2000 comenzó el renacer del vino peruano. Nuevas generaciones de enólogos y viticultores están apostando por la calidad, recuperando cepas como Quebranta, Italia y Albilla, y plantando otras como Tanat, Malbec, Petit Verdot o Sauvignon Blanc. La viticultura peruana está saliendo del anonimato y lo está haciendo con identidad propia. Perú fue pionero en la producción de vino en América, con una historia tan antigua como fascinante. Hoy, con esfuerzo, está recuperando de a poco ese lugar y mostrando al mundo el potencial de su tierra y su gente. Y lo mejor es que esto recién comienza. ¿Conocías esta historia? ¿Has probado algún vino peruano? Cuéntalo en los comentarios. Y si quieres seguir explorando historias del vino, no te olvides suscribirte a No Soy Enólogo y darle like a este video si te gustó. Este viaje por la historia del vino recién comienza. Hasta la próxima. Salud.